Bueno, estamos aquí en la Jornada de Arquitectura Impresa en Barcelona, bueno, cerca de Barcelona, en este sitio tan bonito, tan agradable, con Borja Ferrater, CEO de... Bueno, dinos tú el nombre porque Elia... Pero... ¿De dónde viene el nombre? Sí. Enterprise for Large International Architecture. Vale, perfecto. Y OAB, son dos empresas hermanas. Dos empresas hermanas. Bueno, por citar un poco el equipo, ¿no? Por orden de aparición, Borja, Ignasi Fontcuberta, Guillem Villalta, ¿sí? ¿vale? Alberto Peñín, Xavier Martí, Daniel Rincón, y luego ya, y ya el equipo se va ampliando. Sí. Vale, bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Qué transmisión, qué continuidad tenéis con la obra de tu padre? Pues mira, nosotros fundamos OAB con mi padre. Es una pregunta obligada, ¿no? Claro, por supuesto, y además muy contento de responder. Aunque hay que decir que las segundas generaciones son siempre mejor que las primeras. Bueno, Bueno, la primera nos lo ha puesto muy difícil para llegar a estar en el listón. Nosotros fundamos OAB, mi padre fue muy generoso y tuvo la idea de ofrecernos una plataforma distinta a su estudio anterior. Un estudio de Carlos, en el que empezábamos a trabajar internacionalmente, y entonces era bastante lógico, bueno, implicó a su propia familia, a mi hermana Lucía, a mi cuñado Xavier Martí y a mí mismo, y los cuatro montamos OAB juntos con otros arquitectos jóvenes. En aquel momento, Nuria Ayala, la directora de proyectos de OAB, y Alberto Peñín y otros muchos arquitectos que colaboraban en ese momento. En OAB se inicia una internacionalización de nuestro trabajo y empezamos a trabajar. Y en los últimos 18 años ya... Porque todo eso empieza más o menos... En 2006. En 2006. Estáis a punto del batacazo. A punto del batacazo, creo que hicimos un poco los deberes, porque como el batacazo nadie se imaginaba que fuera tal el batacazo. Digamos que yo cuando acabé la carrera, una de las patas más importantes mías es la internacionalización. Yo estudié en Estados Unidos y aquello fue un poco natural, entrar en casa de... O sea, digamos que fui a trabajar y era el hijo del jefe, claro. Y Lucía y Xavi. Sí. Entonces yo propuse trabajar mucho en la internacionalización del estudio. Y me recorrí el mundo durante 2 años. Providencial, porque vamos. Sí, y aquello pues nos fue muy bien porque en 2008 ya teníamos sobre todo un proyecto en Turquía, luego vinieron proyectos en Marruecos y en los últimos 18 años pues hemos trabajado en 25 países. Qué barbaridad. Ya, y esto es algo que aquí quizá no se sabe tanto. Entonces en 2018-19 ya íbamos viendo que el prestigio y la reputación que habíamos conseguido, que habíamos logrado, nos iban llamando de concursos internacionales restringidos contra Primeras Espadas, contra Zaha Hadid, Foster, Koolhaas, etc. Y vimos que el estudio boutique, que es OAB, que no queremos cambiarlo, es una estructura boutique, es una estructura de signature, que se dice, y somos 20 personas aproximadamente, y no queremos crecer. Pero claro, cuando estás compitiendo con despachos de 400, de 2.000 arquitectos, vimos que teníamos que hacer algo al respecto. Y empezaban a aparecer proyectos de gran escala, de diseños de ciudades, barrios, proyectos muy grandes. No solo grandes, sino muy complejos también. Y un tipo de cliente también pues, que exigía un nivel de profesionalidad muy elevado. Entonces, en lugar de transformar OAB, lo que pensamos en el 2020, bueno, durante la pandemia, estuvimos dándole al coco, y yo propuse pues, crear una empresa hermana, que es Elia, que es el nombre de mi hija también, y montamos Elia como una spin-off, como una empresa que nace de OAB, y que tiene una estructura mucho más profesional. Y ahora mismo Elia ya factura 3 veces más que OAB, ya tiene casi 40 personas, o sea, el doble de equipo, y ya con ciertos departamentos,
Tenemos nuestro departamento de interiorismo, paisajismo, urbanismo. Y eso nos está llevando a trasladar todo hacia Elia, porque claro, tener que manejar esa barbaridad. ¿Cómo puedes mantener el boutique con el... Bueno, ha habido toda una estrategia de identidad de la empresa, de cada una de las dos hermanas, en la que no haya canibalización. Y entonces OAB es una empresa que hace un poco como, no me gusta quizá compararlo, pero como si fuera un Chanel de alta costura y un Chanel prêt-à-porter. Pero el gran reto de Elia es conseguir estar en el mismo nivel de calidad de diseño que OAB. Sin embargo, con una estructura muy profesionalizada en la que ofrecemos un tipo de servicios que cada vez lo piden más los clientes, más holísticos. Desde el punto de vista de consultoría, por ejemplo, de hospitality, en hoteles, acompañamos al cliente en la definición del programa. Acompañamos al cliente en la experiencia del usuario, en una visión que le llaman ahora 360 grados. Y estamos y participamos desde el primer momento y ofrecemos pues, un proyecto global, interiorismo, paisajismo, etc. Y a la vez trabajamos con, digamos, con el cliente, project management, tablas de Excel, números. O sea que habéis tenido que hacer una selección de personal brutal en muy poco tiempo. Sí, contamos con arquitectos muy bien formados en el aspecto empresarial. Másters en IES. ¿Y tú llevas también parte de gestión o...? Bueno, yo soy un poco el culpable de la idea y el que lo está, digamos, empujando y el que digamos, lanzó esto, y estoy de CEO, pero tenemos ya un director comercial, un director financiero y un director de operaciones. Todos ellos arquitectos, pero con formación, todos ellos en business. ¿No te asusta esa estructura? Porque Mucho. Necesita un nivel de trabajo, claro. Bueno, no se puede parar, entras en una rueda. Sí, y sobre todo lo que más me asusta es no querer bajar nunca la calidad. No convertirse en una empresa corporate que al final lo que hace es acabar bajando la calidad para el volumen, para mantener ese volumen. Entonces tenemos un crecimiento sostenido y no tener miedo y sobre todo lo que hacemos es, yo siempre digo que cuando estás al timón de algo así, tienes que hacer dos cosas. No puedes dejar el timón fijo, has de tener cierta flexibilidad y adaptabilidad al contexto en el que te mueves y a la diversificación de tu negocio, pero a la vez no puedes estar dando golpes de timón constantemente. Entonces, quizá el primer año estábamos dando demasiados golpes, pero luego no puedes rigidizar tus servicios, no puedes rigidizar tu estructura, sino que has de tener una estructura joven, flexible. Joven quiero decir de mentalidad, ¿no? Abierta a los cambios. Y, por ejemplo, la inteligencia artificial. Entonces, bueno, Elia es una empresa laboratorio de ideas y no deja de ser algo experimental. Es una empresa experimento. Por eso protegemos a OAB. El despacho de OAB es un despacho que tiene ya una metodología de trabajo y una tradición, por qué no decirlo, ¿no? Entonces trabajamos con en OAB se innova, pero se combina tradición e innovación. En Elia se busca innovar, se busca adaptarse a nuevos retos constantemente. Muy bien. Has hecho una masterclass. Bueno, estoy... Bueno, yo invitamos a los chicos, que generalmente son estudiantes que nos siguen, a que entren en la página del IE, vean el volumen de trabajo que tenéis aquí, además con una calidad estupenda. Y bueno, es que no se repiten casi los países, ¿no? Sí. Tenéis en Arabia Saudita, vemos aquí un conjunto de oficinas. En Francia también bastantes cosas. Sí. Montenegro, que me gustaría conocer. Montenegro es una maravilla. Un país precioso. Sí. Chile. Sí. Tenéis aquí unas viviendas en Ecuador muy bonitas también, que están en curva. En fin, bueno, tenéis aquí el Premium Casino, que parece estas boutiques que hay en Tokio, ¿no? De las grandes firmas, ¿no? Bueno, en fin, en Chile también tenéis bastantes cosas, ¿no? Chile tenemos un despacho colaborador y trabajamos mucho con ellos y tenemos como 5 proyectos. Buena arquitectura ahí. Sí. Muy buena. Bueno, reséñanos uno de ellos, el que más te apetezca o que estéis en este momento metidos, enfrascados. Quizá relacionándonos con arquitectura y empresa que estamos hoy aquí, yo creo que puede ser interesante mencionar el proyecto de Tbilisi en Georgia. Ajá. Que es un edificio que para nosotros ahora es nuestro buque insignia porque empezamos la obra, como te decía, Elia es muy joven, y empezamos la obra en marzo probablemente, y ya estamos en una fase de licitación.
y hemos hecho toda la prescripción con un montón de productos, etc. Entonces es quizá el proyecto estrella y es un edificio no muy grande, son 4.500 metros cuadrados y es un wellness center. Ubicado en un campo de golf con vistas a la ciudad, y es un edificio pues, que nos sentimos muy orgullosos porque es marca Elia ya, completamente desarrollado en el estudio. ¿Un equipo local también? Sí, bueno, tenemos un cliente que dentro de su estructura tiene arquitectos y hay unos arquitectos locales que ellos han traído, con el que hay... Yo creo que uno de los rasgos más característicos de Elia que viene del legado de Ferrater y el legado de OAB es esa capacidad de ir a diferentes contextos muy distintos en todo el mundo con un carácter humilde de entender el lugar, el contexto, de desarrollar una investigación previa, un research by design y abordar esos clientes que nos vienen con problemas, ¿no? Nos vienen con desafíos. Entonces, sobre todo lo que desarrollamos en Elia es una metodología de trabajo, de entender al cliente, entender el lugar, el contexto, la normativa, todos los aspectos técnicos y resolver y sobre todo un poco a dar ese valor añadido de Barcelona, del Mediterráneo, arquitectura española, que es una arquitectura que yo creo que exportamos y que debemos exportar mucho más, la marca Barcelona, y con eso pues lo que hacemos es que tenemos una fórmula de ayudar a nuestros clientes, ya sea en China, en la India, en Georgia o en Egipto, ¿no? Que es para poner 4 ejemplos de países donde estamos trabajando actualmente. Sí que valoran el sello, ¿no? También, creo que es muy importante, ¿no? Sí, pero yo creo que es muy importante también la no arrogancia de venir de un país y decir esto. Entonces, ahí está el truco en adaptarse y creo que eso en la cultura mediterránea, en la cultura española, creo que en eso podemos ganar, digamos, a otros competidores más anglosajones, que quizá con su high-tech o quizá con sus metodologías más cerradas, que tienen un proyecto más encorsetado. Nosotros, por ejemplo, en Turquía, que es un ejemplo de un edificio que hemos acabado, construido, que es el Six Senses de Kaplankaya. Allí vimos que lo primero que había que hacer es, primero, estar con un arquitecto local, aprender cuáles son las tecnologías de construcción, los métodos de construcción y adaptarnos a ellos, ¿no? Y a partir de ahí surge la idea y surge el proyecto que lo hace viable para nuestros clientes y singular gracias a esa aportación que traemos nosotros. Es como un poco la cocina de fusión. Como si coges la cultura, no sé, por ejemplo, la cocina peruana o la cocina mexicana, que son cocinas de mestizaje, ¿no? Pues yo creo que la arquitectura que hacemos intentamos que no hay estilo. No, esto mi padre siempre lo ha dicho, ¿no? Una arquitectura sin estilo, sino metodología, eso sí. Claro. Entonces, ¿Y en ese recorrido alguna anécdota que pueda ilustrar algún momento de esos anécdotas que recuerdas? Bueno, hay una anécdota divertida que hacíamos una casa en la India, en Nueva Delhi, para una familia muy rica. Y entonces, bueno, ella estaba muy preocupada por el tema zen y el tema de vivir, etc. Y entonces me hablaba del sonido del agua y quería que desde su cama pudiera oír el sonido del agua. Y su marido, que es un matrimonio de conveniencia, una persona muy importante en el Parlamento y tal, político y empresario, me preguntaba, entonces los dos me preguntaban, ella me preguntaba, ¿podré escuchar el sonido del agua por la mañana cuando me despierte en mi cama? Y él me preguntaba, ¿podré aterrizar el helicóptero encima de tal? Entonces yo decía, bueno, el sonido del agua podrás escucharlo si no está aterrizando el helicóptero. Bueno, esto es una historia bastante, un chiste malo, pero bueno, hay muchas anécdotas y se aprende mucho de los clientes. Bueno, pues ahora viene el test. La primera, ¿con qué arquitecto clásico actual, quitando a tu padre, claro, te tomarías un café y qué le preguntarías? Bueno, es una pregunta curiosa. Bueno, para ser breves, me lo he pensado un poco, diría que Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright me gustaría mucho. ¿En qué época de su vida? Hacia el final, sí, cuando estaba haciendo el Guggenheim, cuando ya había hecho la Farnsworth y cuando ya la Casa de la Cascada. Y le preguntaría mucho acerca de la forma, de cómo arquitectura orgánica, arquitectura movimiento moderno. No sé, creo que sería uno. También te podría dar 20, ¿no? Pero para quedarnos con uno, Frank Lloyd Wright.
Es una historia de resistencia esto. Sí. ¿Qué proyecto de arquitectura has visitado en algún viaje y te ha emocionado? Muchos, pero quizá ahora en mis recuerdos, sacándolo así rápido, una visita a Ronchamp, la iglesia de Ronchamp de Le Corbusier, que mi hermana, que en aquella época cantaba ópera, tuvimos la suerte de estar solos y cantó un aria dentro de Ronchamp. Y los viajes con mi padre que hemos hecho por muchísimos sitios a visitar arquitectura, me quedaría con esto, dormir una noche en el convento de la Tourette o visitar la casa Farnsworth con amigos, con mis padres en Pensilvania. La verdad es que llevamos un montón de entrevistas en Wisconsin, hoy, perdón. Y claro, creo que eres el único hijo de arquitecto. ¿Ah, sí? Eso es un lujo. Sí. Una tipología que os quede por hacer, ¿te gustaría hacer? Pues, hombre, no sé si nos queda por hacer alguna tipología, por construir, pero es muy difícil responder a eso, porque creo que lo bonito de esta profesión es que justamente es que aparecen nuevas tipologías constantemente, ¿no? Un reto permanente. Un reto permanente en el que hay que reinventarse el mundo del hospitality, el mundo de la vivienda. Yo doy clases en la universidad y lo que les trato de explicar a los alumnos es que la vivienda no es una cosa estandarizada y cerrada, sino que es cambiante, ¿no? Entonces el co-living. Entonces se me hace difícil contestar a esta pregunta, pero diría pues, hombre, un edificio que combine vivir, trabajar y ocio, como un falansterio, ¿no? Un lugar donde, como un convento, pero moderno, donde trabajo, descanso y ocio estén juntos. ¿Cómo crees que nos valora la sociedad de 1 al 10? Es una pregunta, creo que estamos perdiendo prestigio, estamos perdiendo reputación. Sí. A ver, digamos que hemos vivido una época de vacas gordas hace ya 15, 20 años. Y bueno, recogemos lo malo y lo bueno, ¿no? No me gusta ser pesimista, pero sí dar un toque de alerta de que somos más necesarios para la sociedad de lo que la sociedad nos percibe. Creo que otros sectores están copando en nuestro lugar de actuación, donde podemos mejorar la calidad de vida de las personas mediante el espacio, ya sea exterior, interior, etcétera, virtual, pero los arquitectos tenemos que reivindicar y organizarnos mejor para que se nos respete más y se nos incluya en toma de decisiones muy importantes de ciudades, edificios, etcétera. Entonces, ¿cómo nos valoran? Yo diría, le pondría un aprobado un 6, un 5, un 6. O sea, que hay mucho que hacer y sobre todo adaptarnos a los cambios para que no cambien las cosas. Ya. Bueno, lo que hemos perdido mucho, yo creo, es la capacidad que teníamos más que a nivel de proyecto, a nivel de planificación territorial, a nivel de urbanismo de gran escala. Sí. Yo creo que ahí hay un hueco que no acabamos de rellenar, ¿no? Quizá hemos estado estamos un poco a remolque, ¿no? Del político, del desarrollo económico, del promotor. Hemos perdido ahí un poco la gran escala, ¿no? Sí, quizá hemos participado en tomas de decisiones que a veces pagan justos por pecadores, pero hemos estado presentes en temas muy importantes, en el pensar las ciudades, en los equipamientos, en hacer... y claro, eso es prueba-error y a veces pues, se nos culpa quizá por cosas que... Bueno... sí, yo creo que sí, hay esa época de los 70, 80, ¿no? En lo que todo ese sueño, ¿no? a lo mejor de Le Corbusier, ¿no? De la nueva ciudad, yo creo que pasado por lo que es la especulación, ¿no? Claro, el desarrollismo o las utopías, ¿no? Y al final que hemos sido un poco cómplices, ¿no? de esa periferia tan desestructurada, ¿no? Y eso, sí, el zoning no nos ha ido muy bien. Bueno, vivimos en la dictadura de la economía y entonces somos actora y tal. Un libro. Bueno, ¿qué querías ser de pequeño? No te lo pregunto. Porque no quería ser arquitecto, no, ¿qué va? Yo estudié biología. He hecho la carrera, no la terminé, pero hice 4 años de biología, fui a Estados Unidos y yo quería ser como... hay un personaje que se llama Jacques Mayol,
una película que se llama El Gran Azul. Ajá. Yo quería bajar muchos metros para abajo, apnea. Mi deporte favorito era la apnea, Ajá. que es inmersión a pulmón libre. Ahora te lo preguntaré. Sí. Un libro que te gustaría recomendar. Muchos, no sé. Diría que así un libro que me impactó mucho, que es ultra mega tal, es 1984. O Fahrenheit 400. Ciencia ficción. Lo que pasa es que son libros de distopías, ¿no? De distopía, de... Yo tampoco soy muy optimista en el futuro. ¿Tú también estás un poco ahí que vamos hacia la distopía o Bueno, tú crees que vamos a enderezar? Yo soy muy optimista. Yo creo que la empresa Elia es una de las muestras de que hay que abordar los desafíos con optimismo, pero evidentemente la inteligencia artificial, la política en la que estamos, redes sociales... todo esto nos lleva al mundo feliz. Estamos al borde de algo grave y tenemos que tomárnoslo con positivismo y con alegría, pero ponernos a ello. Sí. Deporte. Bueno, soy acuático, muy acuático, aunque mi mujer ahora es de Andorra y entonces me he tenido que volver a la montaña. Me gusta mucho la montaña, pero todos los deportes que más me interesan son la vela, el submarinismo, la apnea, natación. ¿Y un plato que te guste o que te sepa? Hombre, tengo que decir que los macarrones que hace mi mujer son lo más, ¿eh? Pero me gusta mucho la alta cocina. Hemos diseñado un restaurante, Los Hermanos Torres, 3 estrellas Michelin. Ajá. Entonces, bueno, me quedaré con los macarrones de mi mujer primero y después con un plato que hacen Los Hermanos Torres, que es un caviar de calamar. Ajá. Muy bien. Has tocado los dos extremos. Sí. Si fueras director de cine, ¿qué género te gustaría dirigir? Muy buena pregunta. Me encanta el cine y sería seguramente ciencia ficción. Muy bien. Creo que gana por goleada, ¿eh? Sí, ¿no? No sé qué nos pasa a los arquitectos con la ciencia ficción, ¿no? También el tema espías me gustaría mucho, ¿eh? Películas de espías, policíacas, cine negro. Muy bien. ¿Y una tarde perfecta? Estar con mis hijas. ¿Cuántas tienes? 2 niñas. Elia y Mai. Una tarde perfecta, mi mujer, mis hijas. Combinar, mira, voy a decirlo, combinar, esto lo dice mi padre, no es cosecha propia. Familia, amigos y arquitectura. Algo que mezcle las 3 cosas. Familia, amigos y arquitectura.